Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención al mundo de Jacobo Greenberg. Entramos en libertad y salimos en libertad. Continuamos hoy con una extensión del capítulo de ayer donde hablaba de los filtros de la realidad de Jacobo Greenberg, y hoy vamos a hablar de la psicofisiología. Los mundos de Jacobo Greenberg me parecen verdaderamente fascinantes. Una conjunción universal tanto del pensamiento yógico, meditativo, del uso de la mente, combinado con la psicología, y luego ese desarrollo que hizo tan impactante acerca de la sinergia y sistemas o técnicas de meditación que nos contó. Todo esto rodeado del misterio de su desaparición, que verdaderamente es fascinante, da casi para una película. Una película de intriga. Cuando se menciona la existencia de filtros, se tiende a pensar en pantallas obstructoras concretas, localizadas entre una fuente de luz y un objeto iluminado. Nosotros, por extensión, podríamos hacer una comparativa de qué ocurre y los filtros que ponemos o con los que venimos, muchas veces por ADN. ¿Os acordáis que ayer Jacobo hablaba de que existían de alguna manera dos maneras de llegar a la iluminación? Una que podía ser por genética, que él decía que podría ser, que sí, y la otra que él desechaba absolutamente. La parte que tiene que ver con la biología, con el ADN. Por eso hemos de entender muchas veces que cuando leemos a personajes históricos antiguos, incluso de ahora, que cuentan: a mí me pasó esto, tuve esta visión, hay muchísima gente como ellos bailando por el mundo de los que no sabemos nada. En el contexto del filtraje de la realidad, la imagen anterior es únicamente didáctica y ejemplificadora, pero peligrosa y concreta. Su peligro reside en la consideración de que un filtro de la realidad es algo externo y localizado en algún lugar en el espacio, un objeto o entidad con vida propia. Su carácter concreto dificulta el verdadero entendimiento de lo que es un filtro de la realidad. Decía en el capítulo anterior, en el capítulo que revisamos ayer, que la latiche del espacio-tiempo, en su estado más fundamental, es conciencia pura sin contenido alguno. Antes de cualquier distorsión, en la latiche no se puede encontrar traza alguna de materia. Por lo tanto, en su seno no existe ni gravitación ni tiempo, pero tampoco objeto alguno. Cualquier partícula elemental es una distorsión, también elemental, de la latiche. Un objeto complejo es una distorsión, también compleja, de la misma latiche. Una de las características de la latiche es su enorme capacidad de concentrar información en cada uno de sus puntos. Otra de sus cualidades es su infinita maleabilidad, lo que le permite asumir cualquier tipo de distorsión y su asombroso poder de interconexión. Estas tres características hacen que cada uno de los puntos de la latiche sea capaz de contener la información total de todo lo que sucede en su seno, es decir, todas sus distorsiones. En términos más coloquiales, lo anterior significa que cada punto del universo contiene toda la información de este último y que cualquier evento que acontezca en alguna zona del mismo afectará a todos y a cada uno de sus puntos. En otras palabras, el universo tiene una organización holográfica y la latiche es su estructura preespacial sustentadora. El cerebro humano es capaz también de distorsionar a la latiche, y de hecho lo hace a cada instante. La distorsión que el cerebro humano efectúa sobre la latiche es de tal complejidad que no existe instrumento reconocido que la pueda medir o representar, excepto el propio cerebro. La representación de la distorsión
de la distorsión hipercompleja que el cerebro realiza sobre la latiche, la percibimos como la realidad perceptual. De esta forma, el mundo que vemos resulta de la distorsión que nuestro cerebro hace sobre la estructura del preespacio. A esta distorsión, que resulta de la actividad cerebral, la teoría sintérgica la denomina campo neuronal. Vamos a quedarnos con este último párrafo, que dice así, lo vuelvo a repetir. De esta forma, el mundo que vemos, lo que vemos nosotros, resulta de la distorsión que nuestro cerebro hace sobre la estructura del preespacio, es decir, del espacio anterior. Ya vemos con filtro. A esta distorsión, que resulta de la actividad cerebral, la teoría sintérgica, la que desarrolló Jacobo Greenberg, la denomina campo neuronal. Y es un campo de información, de absorción. Es un campo que recuerda. Fijaros qué interesante es esto. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo en este canal, incluso con Jacobo, incluso con Krishnamurti y tantos otros, en procesar el pasado, entenderlo, saber que se ha quedado en forma de hábito, de genética, de bioquímica, de química en nuestro cuerpo, que eso entrega unas formas, unas cualidades, la tendencia a la ira, a la rabia, a la pasión, a la compasión, todas esas cosas, no importa aquí lo positivo o lo negativo. Y estamos aprendiendo a soltar eso se llamaría desapego. A que no nos mande porque sí. Y esto está instalado, como dice, por ejemplo, Joe Dispenza, aquí detrás de la nuca, en esa parte de recuerdo-memoria. Esto es importante porque Jacobo Greenberg nos está contando que la teoría sintérgica lo llama, esta parte que acabo de definir ahora, esta distorsión, campo neuronal. Esto nos lleva a lo siguiente. Nosotros podemos intervenir en ese campus de información, en ese campo neuronal y en ese campo genético. Como es a través de la epigenética, podemos transformar la información que emite el gen. Podemos trabajar en ese recuerdo que viene del pasado y que está acumulado para poder transformar y elegir otro tipo de cosa. Otro tipo de cosa puede ser otro tipo de acción, otro tipo de pensamiento, por ende, por resultado, otro tipo de realidad. Esto es importante entenderlo. Porque todos acaban repitiendo de alguna manera ese pilar que tiene que ver con lo que las grandes técnicas de meditación, incluso de filosofía, nos recuerdan. Los procesos cerebrales de unificación, cuando no se encuentran distorsionados, son básicos en el camino correcto que lleva a la percepción pura de la realidad, porque esta última, para el iluminado, es una. Toda la diversidad está simplificada en el origen en una abundancia absoluta e indefinible. Todo está comprimido como unidad en su luz simple, sin que pueda discernir en ella ninguna diferencia. Ejat significa que el Creador está igualmente presente en todos los mundos. Yehid significa que todo surge de él, y aunque a nuestros ojos aparece una abundante multiplicidad, en él, en el origen, todo es unidad, aun en su substancia. Toda la abundancia proviene de un origen único, en el cual las diferencias no existen. Muihat significa que aunque en la creación muchos hechos son ejecutados, el poder único los ejecuta. En este nivel, las acciones que antes se percibían como múltiples se sumergen en la unidad. El creador es en sí mismo lo conocido, el conocedor y el conocimiento. Su conocimiento no consiste
en el hecho de que él dirige sus pensamientos hacia objetos externos a él, puesto que en él, en el comprenderse y conocerse a sí mismo, él comprende y conoce todo lo que existe. Este texto que nos comparte Jacobo es de Ruby Yehuda Laslam. Aceptar no significa conformarse. Se acepta para permitir que la información, tal cual es, sin distorsiones, pueda ser codificada, elaborada y transformada. Fijaros también de nuevo esta importancia. Jacobo tiene extractos, son como perlas hiperconcentradas, al igual que a mí por lo menos me parece que Krishnamurti, donde desata muchos de estos patrones que nos están contando. Entrégate, arrodíllate, hinca la cabeza, reconoce que eres pecador. Pero ¿cómo vas a reconocer que eres pecador si la esencia de Dios está en ti? Por eso esta frase que dice, aceptar no significa conformarse. Son cosas muy distintas. Bueno, en realidad las dos cosas, las dos palabritas, aceptar y conformarse, son peculiares. Sobre todo la del conformarse. Se acepta para permitir que la información, tal cual es, sin distorsiones, pueda ser codificada, elaborada y transformada. La única forma de depurar un proceso es aceptándolo primero. Y esto es válido también, sobre todo, para el procesamiento cerebral de la información y para el logro de una unificación adecuada de la misma. El ego debe ser aceptado, amado y después olvidado. Qué sencillo aquí, ¿no? Lo ha explicado. El ego debe ser aceptado, amado y después olvidado. Es decir, si nosotros queremos empezar a entrenar cosas mentales, pensamientos, formas, técnicas, lo que os dé la gana, distintas, para no caer en los patrones que tenemos y que ya no nos gustan, hemos de aceptar, por ejemplo, que existen otras formas, sistemas desconocidos que estás dispuesto a visitar y que te pueden traer nuevos datos, si queréis, información, inconsciente, subconsciente, espiritual, la que te dé la gana, trascendental, en el desarrollo, en el tránsito de ese paso del hábito A al hábito B o a un nuevo hábito universal, llamadlo como queráis. Si estamos tan convencidos de nuestra lógica y de que el mundo es como es, pocas cosas podemos hacer. Si no aceptamos la duda, pues no hay duda. Cuando se da la unificación total y el campo neuronal deja de diferenciarse de la latiche en su estado puro, desaparece el campo neuronal y lo que subsiste es la conciencia pura. Este sería el estado absoluto, al que vamos todos. En esta condición el conocimiento, el conocido y el conocedor se vuelven uno y lo mismo, porque en el conocerse y comprenderse a uno mismo, en ese estado se comprende y se conoce todo lo que existe. En cualquier acto de unificación se encuentra el modelo y la vivencia de la unificación total, aunque en proporciones disminuidas. De manera, queridos amigos, que con Jacobo Greenberg descubrimos que en el grano de arena está toda la información del desierto, que en cada punto del universo está toda la información del universo, que nosotros somos todos, que el reino de Dios habita en ti, llamarlo como queráis, poner el nombre que queráis, que somos memoria, que somos campos neuronales, que esos campos neuronales concentran información, que esa información crea filtros, que los filtros pueden ser genéticos, pueden ser educativos, formativos, y que cuando trascendemos todo eso, llegamos a una totalidad, por hacer un pequeño resumen de este capítulo y del anterior.
Paramos aquí, hoy. Paramos es un decir. Somos aquí hoy. Entrando en libertad, saliendo en libertad, y nos preparamos para el próximo día tocar el tema de la ignorancia y la iluminación, o la ignorancia iluminada, que sería un opuesto muy divertido y que a mí cada vez me gusta más, porque cada día creo que en lo cotidiano está el gran arte del amor, del trascender y de la totalidad, también conocido como aquí y ahora. Un abrazote grande, hasta mañana.